Buenos días. Hoy arrancamos desde adentro, desde donde salgo. Muy bien, abrimos esta puerta, cerramos acá. La llave y nos vamos. Muy bien. Otro día más. Ahí nos vamos. Hoy el sol no se ve, hay un poco de nubes. Creo que hay un poco de viento también. Así que vamos a bajar la visera ya bien. Muy bien. Hoy quiero hablar de un tema que hace tiempo que tengo en la mente, que yo lo llamo las etiquetas, que se podría llamar de muchas formas diferentes, pero este es un nombre que a mí me funciona y me hace acordar de lo que estoy hablando, de lo que estoy pensando. Las etiquetas. En realidad decirle las etiquetas es como reducirlo bastante, pero de algún modo me recuerda exactamente qué es lo que pienso acerca de este tema que voy a hablar ahora. Arranquemos ya con el tema de las etiquetas. Arranco. Estoy solo. Nosotros, las personas, creo que todos, pero por lo menos yo, disculpen el error gramatical, yo y un montón de gente que conozco, llevamos a cabo un proceso mental que después se manifiesta en un proceso verbal, que es ponerle etiquetas a las cosas. A las cosas y principalmente a las personas. Principalmente digo porque es lo que me interesa hoy a mí. Ponerle etiquetas a las cosas no me preocupa tanto. En realidad no me preocupa ni me ocupa hoy porque, qué sé yo, eso que pasó ahí en una bandera, hay una palmera, acá hay casas, un camino, palomas. Sí, tenemos los nombres de las cosas, que serían sus etiquetas, por decirlo de alguna manera, donde con ese nombre ya hacemos referencia a lo que es y entendemos perfectamente de qué estamos hablando y lo que acabamos de ver o de lo que acabamos de oír, lo que sea. Sí, el mar, el cielo, el sol, las olas del mar, otra palmera, árboles, qué sé yo, coches. Bien, las cosas no pasa nada, está todo bien. Necesitamos de esas etiquetas para poder tener un lenguaje en donde nos entendamos. Cuando alguien le dice a otra persona, ayer vi un coche negro, como ese que estaba ahí, el otro entiende perfectamente de qué le estaba hablando, aunque no sepa qué coche era. Bien. El tema que a mí me ocupa hoy es el tema de las personas. El resto de las personas y nosotros mismos también. Tendemos, de un modo casi natural, por decirlo de alguna manera, a nombrar a las otras personas y muchas veces a nosotros mismos, nombrarlos con determinados nombres. ¿Sí? Qué sé yo, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Juan es un egoísta. ¿Sí? O en una discusión, cuando una persona le dice a otro, vos sos un egoísta. Entonces lo está definiendo como una característica en este caso no tan deseable, ¿no? Yo creo que a nadie, mayormente las personas no desean ser egoístas, así por lo menos mencionadas como egoístas. Y a nadie le gusta que le digan, o a la mayoría no nos gusta que nos digan, sos un egoísta, o eres un egoísta. En general a mí no me gusta que me digan eso. No sé, me parece que a cualquiera que le digan sos un egoísta, la persona se siente un poco tocada, ¿no? Como, no estoy de acuerdo. Bien, pero no quiero hablar tanto de lo que sentimos cuando nos nombran, y nos nombran no por nuestro nombre, sino por determinadas características, sino el hecho de hacerlo. Vamos a ir por el camino más lento, pero que al fin y al cabo siempre es el más lindo. Ahí está el mar. Muy bonito, la verdad. Bueno, entonces,
¿Qué proceso llevamos a cabo? Me parece. El básico, por llamarlo de alguna manera, es el proceso que hablaba al principio, que llevamos a cabo también con las cosas, y es cuando aprendemos. Y vamos aprendiendo siempre a lo largo de la vida qué es determinada cosa, ¿no? Esto es eso que estaba ahí, era una manguera contra incendios. Esto es un túnel. Esas son las luces. Y es un proceso natural de ir aprendiendo palabras y su significado. Y las palabras que son como lo que le da las características a las cosas, ¿no? Como más que las características, los que nos hacen entender qué es, ¿sí? Los sustantivos, uno va aprendiendo a medida que va creciendo en la escuela y a medida que va aprendiendo a hablar y qué sé yo, acerca de los sustantivos, y va conociendo las cosas y las va asociando. Y una vez que vio, por decirlo de alguna manera, una cantidad suficiente de palmeras, ya después reconoce lo que es una palmera, aunque no sea exactamente igual que las otras. Es un proceso que tiene que ver con el aprendizaje y con el desarrollo mental, ¿sí? Y se da a lo largo de toda la vida, porque siempre vamos conociendo cosas que no conocíamos antes y que ahora sí conocemos. Desarmas un aparato, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Desarmo algo y encuentro adentro una pieza que no había visto nunca. Y me dicen, esto es tal cosa. Ah, mira. Entonces vas aprendiendo qué son las cosas. Todo el tiempo. Incluso cuando conocemos lugares y viajamos. Vemos por primera vez una montaña que no habíamos visto nunca. O vemos un lago que no conocíamos. O lo que fuera, ¿sí? Muy bien. Pero después ese proceso de nombrar a las cosas y por sus características y por su nombre, lo extendemos claramente al resto de las personas. No viene nadie, vamos. Al resto de las personas. Y a nosotros mismos. Entonces, como puse en el ejemplo, que le podemos decir a alguien, tú eres un egoísta, o si estamos hablando de una tercera persona, Juan es un egoísta, le estamos dando una característica. Y esa característica que le estamos dando, al usar el verbo ser, lo que hacemos es identificarlo con esa característica. El lenguaje se ha desarrollado así. ¿Sí? Claramente nadie piensa que todo el ser de Juan se reduce al egoísmo. Nadie creo que piense semejante cosa. Pero sí que tiene rasgos de egoísmo. Lo cual sería más exacto a la hora de hablar, en vez de decir Juan es un egoísta, porque Juan no se resume en el egoísmo y ya está. Y todo el ser de Juan es ser egoísta. Tiene muchísimas otras características y tal vez hay una persona que sea más egoísta que Juan. Entonces esa otra persona sí es más egoísta. Pero al decir Juan es un egoísta estamos resumiendo todo el ser de Juan al egoísmo. Se identifican. Como poner dos es dos. Son lo mismo. Entonces, en realidad sería tal vez un poco más ajustado, bastante más ajustado, decir, la verdad que Juan tiene bastantes rasgos de egoísmo. O Juan tiene muchos rasgos de felicidad, tiene muchos rasgos de ser colaborador. ¿Sí? Cuando decimos algo bueno no nos molesta, ¿no? Juan es colaborador. En el trabajo colabora con todo el mundo. Entonces Juan es colaborador. A veces está buenísimo, no nos molesta. Pero si nos decimos Juan es egoísta ya no es lo mismo. En los dos casos, para mí, lo que se ha hecho es identificar a la persona con una determinada característica. Y al fin y al cabo, toda la persona se reduce a esa característica. Entonces, creo yo que cuando usamos una frase de ese estilo, en donde igualamos a una persona con una característica, básicamente, para mí, lo que estamos haciendo es un reduccionismo. Valga la etiqueta.
¿Qué sería en este caso un reduccionismo? Para reducir a una persona con todas sus características y cualidades a una sola característica o cualidad. Ya no entra en juego todo lo demás. En este momento lo único que importa es el egoísmo de Juan. Y al decirlo así tan sencillamente, pareciera que todo, como dije, todo el ser de Juan se reduce al egoísmo. Lo cual, si nos ponemos a pensar durante un momento, nos damos cuenta que no es posible que todo el ser de Juan se reduzca a ser egoísta y nada más. Si no, sería un egoísmo con sustancia ahí flotando en el ser. Y eso no pasa, porque Juan es un montón de cosas más. Es un cuerpo lleno de cosas, carne, sangre, pulmones, fluidos de todo tipo, órganos internos, órganos externos, la piel, mil cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí lo vemos claramente, ¿no? Que yo creo que se ve claramente que hemos reducido a una cosa muy compleja, en el sentido de que tiene muchas características, a una sola. Pero si nos ponemos a pensar, como dije recién, nos damos cuenta que no es posible que sea solo una característica. Lo que pasa es que en ese momento estamos poniendo el énfasis en una característica porque es lo que nos viene a la mente de acuerdo a la conversación que estamos llevando. Miren ahí los patitos. Los patitos están ahí y se meten ahí en el río después. Bueno, muy bien. Vamos a tener cuidado en esta curva. Que los ciclistas vienen de frente y la toman como vienen y la cortan además. Un día me voy a llevar puesto uno. Bien, qué lindo es este campo. Ahí están todas las alcachofas a mi izquierda. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Sigo un poquito más. En este caso nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es, al decir Juan es un egoísta, estamos remarcando una característica que nos sirve a la hora de lo que estamos, del discurso que estamos llevando a cabo, de la conversación que estamos llevando a cabo, de lo que queremos expresar. Porque nos damos cuenta claramente que el ser de Juan no se reduce a eso. Cuando estamos muy ofuscados, o muy molestos, o muy concentrados, o muy lanzados en un tema, tendemos a que eso se acreciente también, ¿no? Cuando uno está muy enfadado y se lo dice al otro, sos un egoísta. Es como que todo el otro es solamente un egoísmo y nada más. Y no queda nada fuera del egoísmo que siga siendo. Casi que desaparecen todo el resto de las características. Y solo nos concentramos en esa y parece que fuera la única que existe, porque en ese momento estamos tan ofuscados y nos concentramos tanto en esa característica maligna que de fuera de esa parece que no hubiera nada más. Entonces, este tipo es un egoísta, ¿no? Y no hay nada más que eso en el ser de esa persona. Cuando media hora o 2 días antes de la discusión sí había más cosas, porque no estábamos ofuscados y no es que nos concentrábamos solo en una cosa, veíamos un amplio espectro de la otra persona, muchas características, algunas favorables y otras no tanto. Ahora, siendo más o menos conscientes de eso, nos damos cuenta, creo yo, que poner características y hacer énfasis en esas características, si bien es algo circunstancial o momentáneo, no nos puede permitir pensar que sea lo único, y creo que nos damos cuenta que no es lo único, que hay muchas más características y cualidades en esa persona que las que en ese momento estamos resaltando. Un montón más, infinitas prácticamente. ¿Sí? Podemos conocer a una persona eternamente y siempre descubrir algo más. Mejor dicho, y esa persona puede ser nosotros mismos. Y también tendemos a ponernos así características o cualidades a nosotros mismos. Y de esa manera también nos reducimos en nuestro conocimiento. ¿Sí? Yo soy un egoísta. Entonces cuando nos agarra ese sentimiento de culpa, yo considero que la culpa mayormente no ayuda, que es preferible, en vez de hablar de culpables, hablar de causas. Pero ese es tema de otro debate. Cuando nos sentimos culpables y miserables
y nos estamos clavando la daga en el pecho, ¿no? Que lo hacemos todo, ¿no? Esa actitud de que no sirvo para nada, soy un desastre, soy un egoísta, mira lo que hice, ¿no? Nos estamos reduciendo también y nos estamos olvidando de todo el resto y estamos poniendo énfasis en una sola cosa de nuestro ser, de nuestra persona. Y por un momento, que a veces dura mucho y a veces por suerte dura muy poco, nos estamos olvidando de todo el resto de las características y las cualidades que tenemos, tanto favorables como desfavorables. Y hacemos un reduccionismo de nosotros mismos. Y la idea es hacer todo lo contrario, tal vez, por lo menos con nosotros mismos. Darnos cuenta de todas las infinitas posibilidades que tenemos de aprender, de hacer, de vivir, de pensar, de lo que sea, ¿no? Prácticamente infinitas posibilidades y tendemos a reducirnos. Bien, volvamos a lo anterior, o volvamos al hecho de cuando reducimos a otro. Cuando reducimos a otro a una característica o alguna de sus características, también estamos haciendo algo que significa, como dije, un reduccionismo. Un reduccionismo también podríamos decir que es achicarlo, ¿sí? Pero como yo no puedo manejar, manipular, vérmelas con un ser completo porque me excede, por decirlo así, al hacerlo más chiquitito, lo puedo agarrar y ponerlo donde yo quiera. Y de esa manera puedo manejar mentalmente a las otras personas. Total, ¿qué es? Juan, ¿qué es? Un egoísta, toca bien la guitarra, 2, 3 características más y ya está. Entonces agarramos, tenemos un Juan chiquito ahí en los estantes de nuestra mente. Ya sabemos cómo se va a comportar, porque claro, si es un egoísta, un no sé qué, uno que toca bien la guitarra y otra cosa más, ya sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces no nos sorprende nada de su actividad o de sus acciones, porque solamente puede actuar de acuerdo a esas pocas características que nosotros le etiquetamos. Lo guardamos en ese estante de nuestra mente y lo tenemos ahí totalmente manejable, manipulable, porque es chiquito, lo puedo agarrar y usarlo cuando necesite, ¿sí? Y eso vamos haciendo muchas veces con el resto de las personas que nos rodean. Esta persona es una amargada, trabaja mucho, pero siempre está de mal humor. Entonces ahí le pusimos 2, 3 características. Y agarramos, ahora que es chiquitita, la agarramos y la metemos en los estantes de nuestra mente, ¿no? Está ahí, al lado de Juan, que es un egoísta. Y así vamos haciendo con el resto de las personas. De esa manera nosotros podemos vernoslas con ellos, manejarlos, manipularlos, tenerlos al alcance, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto? Justamente, que es mucho más fácil vernosla con alguien chiquitito. Están los muchachos que van en moto. Vernoslas con alguien chiquitito, fácil de agarrar, que con toda una persona entera, con infinitas características y que yo no puedo asir por ninguna parte. Al contrario, es algo para descubrir, no para manipular o manejar. Y creo que ese proceso que llevamos a cabo, si bien por un lado es natural o casi natural, por otro lado nos hace perder una gran cantidad de cosas de la vida real. Esto viene a colación de que de algunas etiquetas que he recibido por parte de otros a lo largo de mi vida. Ah, pero vos sos tal cosa. Ah, pero eso que decís es así, es esto, es esto, ¿no? Así, tal cosa. Y claro, yo me siento un poco reducido cuando me dicen eso. Yo pienso, pero yo soy mucho más que eso, yo no soy eso. Es más, jamás pensé que fuera eso. Tal vez lo soy, no me doy cuenta, pero no es mi intención ser, qué sé yo, si soy platónico. Ah, pero vos sos platónico, de seguidor de Platón. No, qué sé yo, a mí algunas cosas me gustan y otras no. Entonces, es más fácil reducir a los otros a etiquetas
A lo mejor si tenemos una personalidad frente a nosotros muy prominente, alguien que admiramos mucho, le ponemos muchas más etiquetas, ¿no? Entonces es alguien ya más complejo. O si vivimos con una persona que queremos, las etiquetas son muchas más. ¿Sí? Que yo, de mis hijos, ¿no? Yo podría decir un montón de etiquetas que le fui poniendo a cada uno. Entonces la personalidad se enriquece un poco. Pero siempre terminamos, me parece, o muchas veces, terminamos haciendo esto de reducir al otro a un conjunto de características que nosotros más o menos podamos manipular, manejar mentalmente para que no se nos escape y tenerlo ahí. Y cada vez que actúa o hace algo, claramente es consecuencia de esas 10, 15, 8 etiquetas que le hemos puesto, cualidades con las que lo hemos etiquetado, y su accionar se corresponde perfectamente con esas cualidades. Así que yo propongo tomar conciencia de esto. Si bien no vamos a, me parece que no vamos a poder dejar de hacerlo, sin por lo menos tener conciencia de que cuando lo estamos haciendo hay mucho más que desconocemos. Entonces, si yo simplemente soy un platónico, bueno, en realidad vamos a decirlo, me han dicho, no, pero vos sos un relativista. Ok. Si yo fuera solamente un relativista, se me quedan afuera un montón de cosas. Porque yo solamente, en cuanto al ser, me puedo igualar a mí. Porque mis características son algo que tengo, pero mi yo es lo que soy. Yo no soy mis características. Yo tengo mis características y cualidades. Yo soy yo, pero tengo cualidades, características. Y si me reducen a esas características, se pierde mi yo, se pierde mi esencia. ¿Sí? Yo dejo de estar y quedan solamente a relucir un grupo de características, un puñado de características a las que me han reducido. ¿Por qué me lo han hecho? No por maldad, sino simplemente porque estamos acostumbrados a hacer eso. Y de esa manera, como ya dije varias veces, podemos manipular, manejar, ubicar en mi espectro mental a los otros. La propuesta es empezar a quitarles esas cualidades y empezar a descubrir a lo que está debajo de esas cualidades, al otro, en cuanto al otro, en cuanto a ese yo que está ahí, en cuanto a su ser. Descubrirlo y darnos cuenta que eso es la base o el que posee todas las cualidades a las cuales yo lo quería reducir. Está ese ahí, infinito, perfecto, ¿sí? Riquísimo, lleno de posibilidades, lleno de potencialidades, y lo que me queda a mí es ir descubriéndolo si quiero entablar una relación, si quiero relacionarme profundamente con las personas. Hay un otro ahí, lleno de alegrías, angustias, dolores, tristezas, esperanzas, expectativas, ¿sí? Cualidades de todo tipo. Un yo ahí que posee un montón de cosas y que es espectacular poder empezar a descubrir. Pero cuanto más insistamos en mantener esa actitud de etiquetar, que si bien es natural, pero cuanto más insistamos en reducir a las personas a eso, más de largo van a pasar los demás y no vamos a poder conectar con ellos. Porque son simplemente muñequitos chiquititos que yo puse en los estantes de mi mente, reducidos a un grupo de cualidades. Así que creo que este tema da para un montón. Yo ya llegué al trabajo, o sea que para nosotros, para mí y para los que lo vean, ha terminado. Bueno, muchas gracias siempre por mirar los videos y hasta luego.